Este 12 de abril vamos a recordar el asesinato a manos de la policía de Teresa Rodríguez. Fue un 12 de abril de 1997. Teresa Rodríguez, 27 años, madre de 3 hijos y trabajadora de casas particulares. De las privatizaciones del menemismo, pasando por miles de personas desocupadas hasta el surgimiento del movimiento piquetero. El crimen de Teresa nos deja la postal de la sociedad entonces: la política represiva estatal y la resistencia de los trabajadores. Y bueno, cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. Hagamos un poco de historia. El conglomerado urbano de Cutralcó y Plaza Winkle en Neuquén nació durante la década del 30 como base de apoyo para la explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural de la zona. Tras la privatización de YPF y gas del Estado, principales fuentes laborales, miles se quedaron sin trabajo y sin respuesta estatal, mientras las indemnizaciones se agotaban y la oferta de microemprendimientos se saturaba. Las puebladas fueron la respuesta de las bases más afectadas y la primera de ellas se extendió durante una semana a fines de junio del 96. Esto sucedía en el marco de un conflicto prolongado entre las autoridades provinciales y los docentes organizados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, ATEN, a raíz de la provincialización educativa dispuesta por la Ley Federal de Educación, que incluía ajustes, reducción salarial, despidos y cierre de varias áreas, además de un descontento que crecía por el incumplimiento de promesas. Luego de la primera ocupación del puente en la ruta número 22, que une Neuquén con Río Negro, desalojada por la Gendarmería, ATEN convocó a repetir la medida un 9 de abril. A raíz de eso, la agrupación docente opositora de Mendoza se llama Agrupación 9 de abril. Ese día, a pesar de la intimación judicial y las presiones del gobierno, se sumaron estudiantes secundarios, comisión de padres en defensa de la educación y jóvenes de sectores populares conocidos como los fogoneros. El 12, bajo las órdenes del juez federal Oscar Alberto Temi, la misma fuerza y la policía provincial, por decisión del gobernador Zapag, desplazaron a los manifestantes de la ruta y los persiguieron hasta los barrios cercanos. En ese contexto fue baleada de muerte Teresa Rodríguez y varias personas resultaron heridas. La joven se dirigía a trabajar cuando pasó cerca del puente sobre la ruta provincial 17, o también llamada Avenida Mariano Moreno, que desde entonces lleva su nombre en Plaza Winkle, por lo que se quedó observando y una bala le atravesó el cuello. El Poder Ejecutivo de la Nación, el gobernador Zapag y el jefe de la Policía Provincial coincidieron sin prueba alguna en que el tiro había sido un francotirador. Si bien se asume que fue asesinada por un uniformado neuquino, dado que el disparo fue realizado por una pistola 9 milímetros. A pesar de las distintas experiencias, nunca se pudo determinar un responsable concreto. El único detenido, el agente Hugo Alberto Rudolph, fue absuelto por no tener prueba confirmatoria y el crimen quedó impune. Tanto Florencia como Miguel, la madre y el padre de la joven, dejaron de participar en actividades de la comunidad por sentirse ignorados y ambos fallecieron en los últimos años. En una causa paralela que involucra a 9 policías, 4 fueron condenados por haber disparado de forma ilegal. Sin embargo, las penas fueron menores y sin aplicación efectiva. 10 años más tarde, durante el mandato de Jorge Sovich, el cabo José Darío Poblete, que integraba las fuerzas que habían disparado en Cutralcó, asesinó al docente Carlos Fuentealba. Sus nombres, sobre todo el de Teresa, han sido reivindicados por organizaciones sociales y de derechos humanos aún en la actualidad. El movimiento Teresa Rodríguez, MTR, y sus diversas modificaciones la han sostenido como estandarte de lucha. Con el telón de fondo de la desocupación, el desmantelamiento estatal, otra vez, como en aquellos convulsivos años 90, queremos que la figura de Teresa nos lleve a revisar las ideas, fuerzas de aquella época de hoy, frente a un Estado que recorta recursos a las organizaciones y que reprime. Y debemos recuperar. Parece que otra vez estamos en los 90. Estas organizaciones de los 90 tenían
al zapatismo como algo reciente y muchos años de experiencias solidarias territoriales. Pero los piquetes eran algo que parecía como una experiencia de Chiapas, emerger inesperadamente cuando se suponía que el juego había terminado. El zapatismo era el ejemplo de que para continuar luchando por la justicia social tras el cambio de época había que escribir significados políticos que tengan que ver con la autoactividad de las masas. Ese fue el espíritu que inspiró a las organizaciones de desocupados. También tenemos que hablar del movimiento de fábricas recuperadas con el eslogan de fábrica que cierra, fábrica que se pone a trabajar al mando de los trabajadores, como Sanón en Neuquén, Madigraf en Buenos Aires, Buchmann y tantas otras. Asambleas barriales, numerosos colectivos culturales, experiencias de comunicación contrahegemónica y diversas organizaciones populares se nutrían de esta libertad conceptual. Las formas imperantes para los sectores del movimiento piquetero durante las luchas autónomas del 96 al 2002 tienen que ver con la dinámica de la política comunitaria, la matriz territorial propia de las formas de construcción popular imperante en aquella época, que según Candeiras, en clave de la Aliam Badiou, desembocó en el acontecimiento de diciembre de 2001, momento sobre el cual se debe pensar lo que sigue. En marzo del 2001, los obreros de Sanón ponen en funcionamiento 4 hornos. Cuenta Natalio Chicho Navarrete, obrero de Sanón. Si los hornos los manejaban los horneros, más allá de que estaban sus encargados, igual los de línea, los de marcadores, los seccionadores y así, pasando de todos los sectores, la fábrica la manejábamos nosotros, así que ¿cómo no la íbamos a poder hacer? La fábrica se reactivó finalmente bajo gestión de sus trabajadores. En abril se produce el primer encuentro de fábricas ocupadas en Textil Bruckmann en Capital Federal, también ocupada por sus trabajadores, el 18 de diciembre de 2001. Están presentes en la jornada de Puente Pueyrredón, donde son asesinados Constequi y Santillán. Le cuentan sus trabajadores sobre la repercusión de la Textil Bruckmann a Mu la vaca. Parece mentira que todo lo que vino después. Solo queríamos que nos pagaran los salarios. Coinciden Matilde Adorno y Celia Martínez, 2 de las 52 costureras que el 18 de diciembre de 2001, un día antes de que la Argentina estallara, se plantaron frente a los gerentes de Bruckmann y les dijeron que no abandonarían la planta textil de Once hasta que no les abonaran los sueldos adeudados. Sin saberlo, se habían adelantado 24 horas a la vigorosa revuelta popular que se proclamaba: que se vayan todos, que no quede ni uno. Lo que Matilde y Celia les parece mentira es que aquella fábrica ahora les pertenezca por ley y que sea gestionada por ella y sus compañeros. Desde Esta Boca es Mía siempre reivindicamos a las mujeres en lucha. Y si bien ya llevamos 2 programas hablando de las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, las mujeres del Mendozazo y las que lucharon en Malvinas, ahora queremos recordar a Teresa Rodríguez, puntualizando que somos las mujeres siempre las que estamos al frente de todo. Mujeres solas, creando hijes, que se ponen al frente de las ollas populares, de los merenderos, de los piquetes. Y si vemos las marchas por el agua, las que llevan la bandera adelante también son mujeres. Así que bueno, un recuerdo en lucha a Teresa Rodríguez y a todas las mujeres que estamos en las calles todos los días.